Hoy estamos en el mensaje número 3 de toda esta serie, de una mega serie de enseñanzas que vamos a tener con relación a las falsas enseñanzas en el cristianismo y en el judaísmo. Y hoy vamos a centrarnos en lo que es la herejía del gnosticismo. La herejía del gnosticismo niega la única manera de acercarnos a Elohim, niega que hay una única manera de conocer a Elohim. Cuando nosotros leemos el Brit Hadashah y cuando leemos las cartas, las epístolas de los emisarios, cada epístola se escribió porque había un problema en las comunidades. O sea, cada epístola va tratando un problema. Si usted ve, por ejemplo, la carta de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tercera de Corintios, porque son 3 cartas a los Corintios, solo que las Biblias tienen solamente 2. Pero hay otra carta que se llama la Tercera de los Corintios. ¿Cuál era el fin cuando Shaul escribe todo eso? Bueno, es que había muchos problemas de tipo sexual en las comunidades de los Corintios. Entonces Shaul les escribe para contrarrestar eso. Cada epístola está contrarrestando un problema que se está presentando en las primeras comunidades. Lo mismo ocurre y lo mismo se aplica a Primera de Yohanan. Cuando se escribe esta carta, ¿qué es lo que percibimos? No es un simple mensaje de amor que está enviando aquí el Eterno a través de esta carta. Hay algo mucho más terrible, hay algo mucho más importante detrás de esta carta. Varios investigadores dicen que este mensaje fue escrito antes del año 65, después de la muerte del Mashiach. O sea, 5 años antes de la destrucción del templo. Por ahí, por ese tiempo, dicen que se escribió esto. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces en las comunidades? Otros dicen que se escribió después, que Yohanan había regresado del exilio de la isla de Patmos ahí a Éfeso. En cualquier caso, el asunto es el problema que está tratando el Eterno a través de esta carta. La audiencia a la que se dirigen estas cartas son las primeras comunidades mesiánicas que existen desde hace unos 40, 50 años. Y ustedes saben las comunidades lo fuertes que eran en ese tiempo. Cuando inicia toda esta predicación en Jerusalén, todo Jerusalén se convierte, luego toda Yehudá se convierte. Hay multitudes de personas después de la expulsión de Jerusalén hablando. ¿Qué es lo que se está presentando ahora en todas estas comunidades? Por lo menos en 50 años de un trabajo tan avivado, de una obra tan poderosa, había generaciones ya que se habían crecido, tal vez segunda o tercera generación de creyentes para ese tiempo. Cuando leemos nosotros las escrituras vemos que ya había una anticipación entre los discípulos de Yeshua por el regreso del Mashiach. Ellos ya hablaban fuertemente de su regreso. Y la siguiente generación ya tenían una pregunta, bueno, ¿y cuándo es su regreso? ¿Cuándo es que se va a dar el regreso de Yeshua? Vale la pena para nosotros entender que la primera comunidad de creyentes en Yeshua no nació en un vacío de información. Apareció sobre una base del judaísmo bíblico entre una gran cantidad de cultos paganos, escuelas filosóficas, corrientes rabínicas. Había una cantidad, si nosotros traemos todo esto al tiempo presente, donde uno ve la cantidad de división en el judaísmo, la cantidad de división en el catolicismo, en el cristianismo,
denominaciones, corrientes de un lado, religiones paganas. Bueno, en ese tiempo era lo mismo. Había todo este ambiente, una cantidad de cultos paganos, escuelas filosóficas, y los creyentes con una gran expectativa en el inminente regreso de Yeshua, que lógicamente no era el tiempo para que esto se diera, pero muchos creyentes comenzaron a preguntarse, ¿qué salió mal? ¿Sería que vimos algo mal? ¿Sería que hicimos algo mal? Algo creían ellos que no estaba funcionando, porque ellos esperaban el regreso de Yeshua casi inmediatamente. Cuando nosotros leemos, según varios investigadores que se dedican a acabar en la verdad, en ese momento ya se había formado una idea sobre ciertas normas de vida. Se habían formado ideas de comportamiento de los creyentes, y poco a poco para algunos se fue volviendo insípida. Se acostumbraron, digamos así, a recibir toda la información. Cuando los hermanos hoy día vienen, digamos, a todo a toda esta riqueza espiritual, a todo este movimiento espiritual de la restauración de Israel, uno los ve que llegan con tanta fuerza, con tanto amor, y poco a poco van perdiendo como ese interés. Y algo así estaba pasando en este momento que estamos viendo. El hecho de que se proclamara la salvación de Yeshua y el conocimiento de Elohim solamente a través de Yeshua, comenzó a parecerles a muchos un camino muy estrecho. Como habían tantas religiones, tantos movimientos filosóficos, algunos con ideas, entre comillas, geniales, movimientos con expectativas, pero es que nuestro Padre ha establecido solamente un camino. Y para muchos esto, mis hermanos, para muchos les pareció demasiado estrecho, y el fuego y esa pasión que habíamos visto al comienzo de Mashiach Shalihim comenzaron a apagarse. Para nosotros, por el contrario, es una salvación entender que hay un solo camino. Pero para mucha gente esto no es bueno. Quieren tener muchos caminos, quieren tener muchas expectativas. Pues hay un solo camino. Y en un mundo así, en un momento así, cuando todos los emisarios, los miles que había, no solamente los 12, sino miles anunciando que hay un único camino, que hay un camino viviente, un camino verdadero, por el cual se puede experimentar al Todopoderoso, pues muchos querían otros caminos. Para ese tiempo, uno se puede preguntar, difícil la predicación en un momento así, especialmente cuando no se tenía un canon establecido de las Escrituras. Bueno, se tenía la Torá, se tenía el Tanaj, pero del Brit Hadashah, pues apenas estamos viendo pequeñas cartas en ese ambiente que están escribiendo para poder contrarrestar y para poder fortalecer la fe en un mundo tan convulsionado, en un mundo con tantas corrientes religiosas. Y en ese momento las verdades bíblicas estaban bajo ataque. Esta verdad bíblica era poderosísima entre los primeros emisarios. ¿Cuál verdad? La verdad en que Elohim tiene un solo camino. La verdad en el único camino que presenta todo el Brit Hadashah. El Brit Hadashah nos presenta un solo camino para acercarnos a Elohim. Un solo camino para tener comunión con Elohim. Un solo camino para ser redimidos, para ser restaurados. Un solo camino para ser salvos. Un solo camino para crecer. Pero llegó el momento en que, como la gente no estaba contenta con el único camino, sino que estaban pro diferentes corrientes, las verdades bíblicas que el Eterno estaba dando
para su pueblo comenzaron a ser atacadas por las escuelas filosóficas y por las tendencias paganas. Y existe un peligro bastante grande de las personas que no tienen una expectativa de el regreso de Yeshua. Comenzaron a buscar respuestas en otra cosa, en otra filosofía, en otra manera de pensamiento. Y por ese motivo, nuestro Padre nos presenta esta carta de Primera de Yohanan. Escribe una carta que trata no solo de cuestiones de amor fraternal, pureza, perdón, aunque muchos ven esa parte de la carta, pero lo que está haciendo el Eterno a través de esto es mostrarnos el problema. Y es el gnosticismo. ¿Cómo es que comienza el gnosticismo? ¿Cómo es que comienza a desarrollarse ese deseo de conocimiento, de buscar otro camino para acercarse al Creador? Cuando nosotros vamos en el libro de Hechos, que es donde palpamos toda esta historia, encontramos a los primeros heresiarcas o a los primeros herejes. Heresiarcas porque propagaron las herejías. Encontramos aquí a los fundadores de algunas falsas enseñanzas o herejías que se oponían a este camino. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 8, ahí en Hechos 8 leemos la historia de cómo el Sheliach Filipos, él llegó a la ciudad de Shomrón. Él llegó a Samaria. Recuerda que ahí en Samaria ya había estado Yeshua y había habido un tremendo movimiento en los días de Yeshua. Después de mucho tiempo llega Felipe nuevamente a la ciudad de Shomrón y vuelve a hablar de Yeshua donde Yeshua ya había estado. Y esa visita ahora de Filipos, anteriormente fue Yeshua, hizo maravillas en los 2 días que él estuvo ahí, pero ahora llega uno de los emisarios de Yeshua, Filipos, y él revuelca otra vez la ciudad. Una predicación que estaba acompañada de sanidades, de liberaciones, y aquí aparece un hombre llamado Simón, un mago. Y este mago, al escuchar a Felipe, creyó en su predicación y dice que fue sumergido en Tevilá. Esto lo leemos en Hechos capítulo 8, del 4 hasta el 25. Y dice, sin embargo, aquellos que fueron dispersos, recuerda que Hechos 8 es el momento en que todos los creyentes que había en Jerusalén, salvo los emisarios, habían sido dispersados. Sin embargo, aquellos que fueron dispersos anunciaban las buenas noticias de la palabra donde quiera que iban. Ahora bien, Filipos descendió a la ciudad de Shomrón y les estaba proclamando al Mashiach, y las multitudes prestaban cuidadosa atención a lo que Filipos decía. Veían y oían las señales milagrosas que él hacía, porque mucha gente tenía espíritus inmundos, dando alaridos eran expulsados de ellos. También muchos paralíticos y tullidos estaban siendo sanados. Así que había mucha alegría en la ciudad. Pero había un hombre, y aquí se detiene la palabra para presentarnos la historia de un hombre en la ciudad llamado Shimeón, que por un tiempo había estado practicando la magia. Era un brujo, un mago, y tenía atónita a la gente de Shomrón, declarando que él era algo grande. Todos le prestaban mucha atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo, este hombre es el poder de Elohim, llamado el gran poder. Y le seguían, porque por un tiempo considerable los tenía atónitos con sus artes mágicas. Pero cuando llegaban a creer en Filipos, mientras anunciaba las buenas noticias referentes al reino de Adonai, es decir, al nombre de Yeshua HaMashiach, eran sumergidos ambos hombres y mujeres. Además, el mismo Shimeón llegó a creer y después de ser sumergido, se unió a Filipos
y estaba sorprendido al ver las señales milagrosas y las grandes obras del poder que tomaban lugar continuamente. Cuando los emisarios de Jerusalén oyeron que Shomrón había recibido la palabra de Adonai, enviaron a Kefa y a Johanán. Ellos cuando descendieron y oraron por ellos para que pudieran recibir el Ruach HaKodesh, porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. Entonces Kefa y Johanán impusieron sus manos sobre ellos y recibieron al Ruach HaKodesh. Shimeón vio que el Ruach era dado cuando los emisarios hacían la Shemijá, la imposición de manos sobre ellos, y les ofreció dinero. Decía, dame este poder a mí también, para que a cualquiera que le imponga mis manos reciba el Ruach HaKodesh. Pero Kefa le dijo, tu plata vaya a la ruina, y tú con ella, por pensar que el don gratuito de Adonai se puede comprar. Tú no tienes parte alguna en este asunto, porque a los ojos de Adonai tu corazón está torcido. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad tuya y ora al Adón. Quizás sea perdonado por haber abrigado ese pensamiento en tu corazón. Porque veo que estás extremadamente amargado, completamente bajo el control del pecado. Shimeón respondió, oren al Adón por mí, para que nada de estas cosas que han dicho me sucedan. Entonces, después de haber dado testimonio minucioso y de proclamar la palabra del Adón, Kefa y Johanán emprendieron su regreso a Jerusalén, anunciando las buenas noticias en muchos poblados de Shomrón. Aquí nos dice que hubo un despertar nuevamente ahí en Shomrón. La gente se arrepintió en masa e incluso Simón el mago se unió a este despertar. Pero entonces Simón ve cómo los mensajeros de Jerusalén imponen sus manos a los creyentes en Samaria y el Ruach HaKodesh desciende sobre ellos y son llenos de el Ruach. Cuando Shimeón vio que el Ruach, Simón el mago, Shimeón, cuando él vio que el Ruach HaKodesh era dado por la imposición de las manos de los emisarios, les trajo dinero, queriendo comprar, diciendo, dame ese poder, para que a quien yo ponga las manos reciba el Ruach HaKodesh. Bueno, sabemos aquí por la escritura cómo Kefa y Johanán evaluaron sus acciones. Y Simón el mago entró en la historia como uno de aquellos a través de quienes una herejía como el gnosticismo comenzó a afectar a la comunidad de creyentes al inicio de la historia. Ahora, ¿cuál es la esencia del gnosticismo? Sus principales características. Muchos están ahí, pero no saben porque no entienden cómo es que funcionan estas falsas enseñanzas, estas herejías. ¿Cuál es la esencia del gnosticismo? ¿Cuáles son las principales características del gnosticismo? Este término gnosticismo proviene de la palabra gnosis, y la palabra gnosis quiere decir conocimiento. Y del comportamiento de Simeón el mago vemos varias características del gnosticismo. Quería influencia y poder, y pensaba que podía adquirirlos por medio de dinero. Ahora, hoy en día existe algo así. Mire todos los predicadores que hay en internet. Mire todos los maestros, especialmente del cristianismo. Si ustedes hacen cierto sacrificio financiero, recibirán poder, recibirán unción, recibirán avance, recibirán éxito. Hoy este es el mercado, mis hermanos, que se proclama por todo lado, a través de lo que conocemos hoy día como el evangelio de la prosperidad. Porque ofrecen esto a cambio de dinero,
A cambio de dinero se ofrece poder, se ofrece unción, avance, éxito. Se negocia con esto. Bueno, mis hermanos, esto es parte de las herejías. Esto no es solamente, bueno, pasémosles por alto eso. No, son herejías, mis hermanos, que encontramos nosotros en las Escrituras. Y esta herejía que vemos que nace aquí con Simeón, tratando de comprar el poder por medio de dinero, se apoderó mucho de la gente en los primeros siglos en las Quejilot, en todas las comunidades iniciales del pueblo de Israel, del pueblo de Yehudí. Y esto consistía en un pensamiento aparentemente simple. ¿Cuál es? ¿Cuál es el camino? Si hay un camino para acercarnos al Creador, hay un solo camino y ese camino es por medio del sacrificio de Yeshua HaMashiach. Pero ¿qué es lo que dice el gnosticismo? El gnosticismo es que dice que existe otro camino especial para obtener habilidades espirituales, para obtener bendiciones especiales, para entrar en estados especiales, para entrar en mundos espirituales. Y este conocimiento, dicen los gnósticos, es la misma gnosis. O sea, a esa esfera se entra por medio del conocimiento. Y dicen, no se da a todos, esto es solamente para algunos. Esto es solo para algunos elegidos que logren entrar en las profundidades del conocimiento. Y a través de esto pueden también encontrarse con el Creador, encontrarse con su Creador. Y Yeshua dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino. Este camino del conocimiento, de las religiones, cada una ha descubierto una manera diferente. Según ellos, otra manera de servir al Creador, de acercarse al Creador. Y esta idea de un conocimiento especial confiado a un pequeño círculo de personas, mis hermanos, es absolutamente contraria a la palabra. Es contraria a la Biblia. Las Escrituras nos dicen que las Escrituras son abiertas y que el Ruach HaKodesh se da a cada persona independientemente de sus habilidades, de su educación, de su género, de su idioma, de su estatus social. Es para todos aquellos que vienen a Yeshua, que toman el camino de Yeshua. En el camino de Yeshua están todas estas bendiciones. Después de ser perdonado, limpiado, purificado, lavado por la sangre, pues ese vaso estará apto para ser lleno por el Ruach del Eterno, por el Ruach HaKodesh. No hay otros caminos como ha inventado el gnosticismo, que todo eso se puede alcanzar también a través de otras maneras, otros modos. En el gnosticismo se cree que una persona puede adquirir conocimientos que el Creador incluso puede haber ocultado. Por ejemplo, hoy muchos creyentes evangélicos, para quienes las Escrituras de alguna manera no son suficientes, están comenzando a interesarse por la Kabbalah. Y esto está pasando también en el mesianismo. Eso, mis hermanos, es una mala señal. Eso es una mala señal de que están abandonando el único camino. Y la Kabbalah dice que sus textos sagrados son los libros sexto y séptimo de Moshe. ¿Cuáles son los libros sagrados de la Kabbalah? Bueno, el Talmud, el Zohar, toda esta literatura, como veíamos en el segundo mensaje, con relación al legalismo, que son toda esta cantidad de literatura que se ha creado, aparte de la Torá. Los cabalistas, ellos dicen que la literatura rabínica de la Kabbalah son los libros sexto y séptimo de Moshe, que el Todopoderoso no
reveló todo a la gente a través de Moshe. Y que Moshe no transmitió todo. Imagínense a dónde llegan estas herejías. Esto ya es un pensamiento totalmente humano. Esto no es cierto, pero así engañan a la gente. Uno ve, y conozco a algunos maestros, que dicen esto cuando comparten. No, pero es que no necesitamos solamente de Yeshua. Es que no necesitamos ni siquiera la sangre de Yeshua. No, necesitamos, dicen ellos, el camino de la Kabbalah. Ojo, porque esto es algo que el Eterno está denunciando desde el comienzo de la historia. El Eterno reveló la Torá a través de Moshe, esos 5 libros, incluso el libro de los jubileos, muchos lo consideran que es también escrito por Moshe, el libro de los jubileos, pero no el Talmud, si eso se escribió mucho después. Ni el de Babilonia, ni el de Jerusalén, ni el Zohar, porque eso tienen sus propios autores. Pero los cabalistas quieren hacerle creer a la gente que eso también es de Moshe. Ahora, de hecho, mis hermanos, esto es una trampa. Es una trampa muy antigua. Sabemos que el enemigo repite las cosas que a él le funcionan. Y esto es una trampa muy antigua del enemigo que leemos allá desde Bereshit capítulo 3, verso 5. Incluso desde el comienzo de la humanidad, el Eterno habló de esto. El Eterno habló de que había creado al hombre, lo había puesto en el jardín y en medio del huerto el árbol de la vida. Pero también otro árbol ahí, el del conocimiento, el de la gnosis. El árbol de vida que está en medio del huerto es el único camino que deberíamos haber tomado. No necesitamos nada más. Pero el hombre, instigado por Hasatán, sigue usando el mismo principio. Nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Bereshit, capítulo 3, verso 5, este ofrecimiento de Hasatán. Porque Elohim sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y seréis como ángeles poderosos que saben distinguir entre el bien y el mal. El ofrecimiento del conocimiento, porque Elohim sabe que el día en que coman de él, sus ojos serán abiertos y seréis como ángeles poderosos que saben distinguir. Se refiere aquí al árbol del conocimiento. Este es un ofrecimiento que Hasatán siempre ha hecho. Aquí Hasatán promete al hombre conocimiento. Conocimiento que Elohim supuestamente le ocultó deliberadamente. O sea, como diciendo, no, es que Elohim se reservó sus cosas. Él no se las dijo todas, pero yo sí las sé. Las conozco mejor que Elohim. Y yo les doy la oportunidad a ustedes a que conozcan esas cosas que el Creador no quiso revelarle a nadie, pero que, mis hermanos, este es el engaño de la Kabbalah. Y aquí es donde comienza el gnosticismo. Vemos una historia similar a esta en el libro de Mashiach Shelihim, en Hechos 19. Y en Hechos 19 cuenta cómo los exorcistas viajeros, los hijos de un tal Ezeba, un sumo sacerdote judío, él era un exorcista, un brujo, un mago viajero. El pueblo Yehudí, mis hermanos, es muy dado a las cosas misteriosas. Nosotros lo vemos y por eso el Eterno advirtió aún desde Devarim 18. Cuando ustedes entren en la buena tierra, no hagan como hacen las naciones. Y el Eterno le dijo, no haya en ti ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni mago, nada. El Eterno prohibió todo eso porque el hombre es muy atraído por esas cosas. Como no puede experimentar, no puede encontrar el camino que el Eterno ha establecido a través de Yeshua, donde se experimenta el poder, la presencia de Elohim, entonces tratan de buscar imitaciones donde les satisfaga esos deseos que hay ahí en el interior. Les gusta la idolatría, les gusta la hechicería, les gusta las novenas, las brujerías, todas esas cosas, porque creen que es otro camino
para forzar al Creador a que revele lo que no quiere revelar. Y eso es lo que Hasatán le está ofreciendo aquí al hombre. Ahora, aquí este tal Sheba, como dice la palabra, los hijos de un sumo sacerdote judío, él sabiendo, se enteró que en el nombre de Yeshua, Shaul expulsaba demonios, comenzaron a usar el nombre de Yeshua, pero él era un brujo y comenzó a usar el nombre de Yeshua, pero resulta que no lo lograron. Y aquí está esta línea de pensamiento. Existe un cierto hombre, él pensó así, a ver, miren mis hermanos lo sutil que es esto. Este brujo no dice la palabra que se arrepintió, el anterior se arrepintió, solo que no trató, él quería a toda costa ganar el poder. Este de aquí no se arrepintió, solamente quiere usar el nombre. Dice que él veía como Shaul, que era un emisario, en el nombre de Yeshua hacía maravillas. Anteriormente fue Filipos, aquí es Shaul. Este hombre está pensando aquí, en su mente caída, este brujo, él está diciendo, existe un cierto nombre, existe solamente un nombre, y no importa si creemos en él o no, pero el nombre en sí es la clave para la victoria espiritual y la realidad espiritual. Hoy hay muchos han confundido y todavía uno oye muchos maestros mesiánicos que dicen con relación al nombre inefable, es que el nombre inefable no se reveló, el nombre inefable se decía, pero se perdió en el tiempo y ya hoy no se conoce. Es que el nombre inefable es el nombre de Yeshua. Claro, ellos lo han ocultado de esa manera porque ellos quieren ocultar el nombre inefable. El nombre inefable es el nombre de Yeshua, es el nombre de Adonai Yeshua. Por eso estos hombres hacían, de verdad ellos amaban el nombre, habían hecho teshuvah, se habían arrepentido, amaban, apreciaban, valoraban los emisarios
este nombre, pero no como se había enseñado que hay un nombre inefable, se perdió la manera de pronunciarlo, pero en ese nombre era mágico. Cualquiera que lo descubriera pasaban cosas impresionantes al usar ese nombre. Este, mis hermanos, es otro rasgo característico del gnosticismo. Hay un nombre inefable, un nombre oculto, un nombre que se perdió en la historia, pero no se ha podido recuperar. Nadie sabe exactamente. Eran 26 palabras. Mis hermanos, eso es todo una mentira. Eso es algo que el enemigo ha hecho y la gente trata de buscar esto. Estos son enseñanzas del gnosticismo. La creencia en la existencia de algún ingrediente secreto oculto a los demás. Se ocultó, no se reveló. Y si una persona lo descubre, entonces se le dará algo que no se le da al resto de la multitud de creyentes. Esto, mis hermanos, en la Edad Media, estamos hablando de 1000 años atrás, este pensamiento apareció entre los judíos por primera vez en un tratado bastante repugnante sobre Yeshua. Una historia falsa que le crearon en la Edad Media a Yeshua. Y en ese tratado hay una idea interesante sobre cómo, desde el punto de vista de los enemigos judíos de Yeshua, él realizó milagros. Dijeron que Yeshua estuvo en el templo como los sumos sacerdotes servían en el templo, que en una ocasión Yeshua entró al templo y oyó, según ellos, oyó cómo era que los sacerdotes pronunciaban el nombre inefable. Es la historia que se le inventó. ¿Cómo era que pronunciaban de manera correcta el nombre de 4 letras del Todopoderoso? Y entonces Yeshua lo escribió y fue con la ayuda de esto que Yeshua hacía infinidad de milagros. Y la mayoría de la gente se come este cuento. La mayoría de la gente come este cuento que se inventó en la Edad Media. Y por esa línea de pensamiento, el enemigo lo que ha hecho es evitar que la gente valore el nombre de Yeshua, haciéndole creer que el nombre inefable no es Yeshua, que el nombre que es sobre todo nombre es Yeshua, que el nombre que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es Yeshua. El enemigo es astuto para ocultar el poderío del nombre de Yeshua. Y se inventa estas historias haciéndole creer a la gente, no, es que no es el nombre de Yeshua. Hay otro nombre que se ocultó. Es una historia inventada del gnosticismo judío, del gnosticismo judío. Y hoy muchos están ahí. Y hoy tenemos que arrepentirnos, decirle, Padre, de verdad. Padre, perdona porque yo he tratado de buscar esto, he tratado. El nombre de las 4 letras, mis hermanos, no es un misterio. El nombre de las 4 letras, el Yud Hei Vav Hei, es una frase hebrea. Yeyeja Yahvé Ové. Yeyeja Yahvé Ové. Yo soy el que era, el que seré y el que es. Traducido al español. Yeyeja Yahvé Ové. Viene de Shemot 3:15, donde Moshe le pregunta al creador. Bueno, y si ellos me preguntan qué voy a decir, pues él explicó cómo es el asunto. El nombre inefable, mis hermanos, es el nombre de nuestro Adonai Yeshua, como dice Filipenses 2. A él se le dio el nombre que es sobre todo nombre, el nombre inefable. Adonai Yeshua es el nombre inefable, es el nombre sobre todo nombre. ¿Recuerdan cuando leímos, cuando estudiamos Bereshit capítulo 6? Ahí hablamos de cuando se rebelaron esos malajim, los vigilantes. Ellos subieron al trono para indagar el nombre inefable, que se les revelara el nombre inefable. Y se les dijo cuál era el nombre inefable. Por eso cuando Yeshua vino a la tierra le huían, porque ellos sabían cuál era el nombre. A ellos se les había revelado.
y ellos no podían resistir a ese nombre. Hicieron un pacto para rebelarse contra el Creador, pero no podrían rebelarse a ese nombre. Mis hermanos, esto es parte del gnosticismo. Hoy Internet está plagado de gnosticismo, está plagado de mentiras. Vienen tanto del cristianismo como del judaísmo. Entonces, estas historias que se han inventado para apagar el único camino que el Eterno nos ha dado. Esta idea gnóstica, mis hermanos, de la presencia de una clave en la forma del nombre del Todopoderoso, penetró hasta las entrañas en el mundo judío y aún en el mundo judío mesiánico, que hoy no valora el nombre de nuestro Adonai Yeshua, que no valora a Yeshua como el nombre inefable. Y aún en nosotros los creyentes, mis hermanos, cuando no investigamos esas historias bien, nos dañan. Como muchos dicen, no, es que pronunciar el nombre tal como se debía pronunciar, eso causa mucho poder. Bueno, cuando nosotros vemos esto en el Brit Hadashah, esto se hacía, mis hermanos, por medio del nombre de Yeshua. Claro, en el tiempo también le cambiaron el nombre de Yeshua a Jesús, pero es que el nombre original de él, el nombre de pila, el nombre de su registro de nacimiento, de los rollos, es Yeshua. Y esta idea, mis hermanos, de la presencia de una clave que busca el judaísmo hoy día, no, la clave es descubrir cómo era exactamente la pronunciación del nombre por los sacerdotes en el segundo templo. Si lo descubrimos, entonces tendremos todo el poder. Bueno, eso fue lo que dijo Shimeón. Si ustedes me dan ese poder, ahora, el poder sí lo reciben todos los creyentes que hacen Teshuvah y que de verdad encuentran en Yeshua el nombre inefable, el nombre glorioso, el nombre lleno de Kabod. Y el problema, mis hermanos, es que la gente realmente cree, sinceramente, que al conocer la pronunciación correcta del nombre de Elohim, lo va a obligar al mismo Elohim a hacer milagros. Es decir, si se descubre, según ellos, ese nombre que se perdió, entonces usted va a subyugar a Elohim y Elohim va a hacer lo que la persona le obliga a hacer, lo que al hombre le da la gana hacer. Bueno, nuestro Padre no va a permitir eso. Él ya nos reveló el nombre que es sobre todo nombre y por eso ha habido tanta persecución a este nombre. Hay mucho gnosticismo oculto donde la gente busca ciertas prácticas o como lo llaman hoy, técnicas. Pero hermano, ¿cuál es la técnica para orar? ¿Cuál es la técnica? Mis hermanos, no hay técnica. Esto es un asunto de un corazón sincero, de un corazón sumiso al Creador. Estamos hablando hoy del gnosticismo cristiano, y del gnosticismo también en el judaísmo. ¿Cuáles son los principios del gnosticismo? Bueno, uno, la presencia de conocimientos secretos especiales. Mis hermanos, todo está revelado en la palabra. Tenemos que valorar la palabra del Creador. La palabra del Creador es lo que Él nos ha revelado. Es todo. Nuestro Padre quiere revelar todo. Él dice que Él no hará nada sin que revele sus secretos a sus profetas. O sea, Él quiere revelar, Él quiere mostrar. Si uno ora al Creador por algún asunto, Él lo dirige. Pero hoy, el gnosticismo dice que hay conocimientos secretos especiales solo para algunas personas. Bueno, pero es que el Creador ya nos reveló todo. Está toda la Torah, está todo el Tanaj, está todo el Brit Hadashah. Tenemos al Rúa, que es el encargado de llevarnos a toda verdad. O sea que esto no es cierto de que haya algún conocimiento secreto especial reservado para algunos, como se cree en el judaísmo, de que
no es que hay un secreto, hay algo escondido que no se nos ha revelado con relación al nombre. Pero si es que el Eterno nos reveló, el nombre de Yeshua fue revelado por los mismos malajín. Eso no fue que a Miriam se le ocurrió. A ver, ¿cómo le pongo al niño? Como hacen hoy día las personas, buscan en internet, buscan fuentes de donde hay nombres de personas y sus significados en los glosarios de nombres. No, el malaj del Eterno vino y le dijo cuál era el nombre. O sea que es algo grande. No se inspiró en una persona, se inspiró en el Creador. El gnosticismo dice que hay conocimientos secretos especiales y usted tiene que tener cuidado en esto, porque los conocimientos secretos especiales el Eterno ya los ha revelado a través de la palabra. Él nos ha revelado todo desde el principio hasta el final. Todo lo tenemos revelado. El gnosticismo dice también que la autoridad del libro fuera del canon de los libros de las Sagradas Escrituras es la parte secreta donde el Eterno ha revelado, como dicen los cabalistas hoy día, de que es que el Eterno no le reveló todo a Moshe ahí en el Sinaí. Él después siguió revelando lo que es la Torah oral y reveló el Talmud y reveló todo. No, mis hermanos, eso es humano. Eso fue escrito por hombres, eso fue escrito por seres humanos y no inspirados por el Creador. No como los escritores del canon de las Escrituras. Entonces ellos, mis hermanos, estos pensamientos del enemigo a través del gnosticismo, es para que el hombre no valore lo que ya el Eterno ha revelado a través de la palabra, que siga buscando otros libros que lo van apartando de la Torá. ¿Qué otra cosa niega el gnosticismo? Niega la encarnación de Yeshua, niega la divinidad de Yeshua. La negación de la encarnación de Yeshua es la negación de la divinidad de Yeshua. Es negar que Él es Elohim mismo. Y a esto es que está centrándose aquí Yohanan, hablando del gnosticismo. El gnosticismo se opone a la palabra del Creador, a la palabra revelada, se opone a la encarnación divina de Yeshua. Pero el gnosticismo también niega la humanidad de Yeshua. Y hace énfasis en su propia exclusividad. O sea, no, nosotros no necesitamos del Mesías, no necesitamos de la Torá, necesitamos de estas otras cosas que están llenas del conocimiento de los sabios de la humanidad. Bueno, eso es lo que dice el gnosticismo. Cuando nosotros vemos esta carta que el Eterno nos presenta a través de Yohanan en la primera carta, cuando nosotros vemos cómo el escritor aquí va a contrarrestar ese hecho que dice el gnosticismo de que Yeshua no se hizo hombre, de que Yeshua no es Elohim. Escribe aquí el Eterno en estos primeros 4 versos: aquel que fue desde el principio, desde los orígenes, antes de la creación del mundo, aquel que fue desde el principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos palpado con nuestras manos y declaramos que Él es la palabra viva, porque el que es la vida se manifestó. Y lo hemos visto y damos testimonio y anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. Se apareció entre nosotros, lo hemos visto, lo hemos oído y lo proclamamos a ustedes, para que ustedes también puedan tener comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre en su Hijo, Yeshua HaMashiach. Estamos escribiendo estas cosas para que nuestra alegría sea completa.
Ellos escribían, mis hermanos, porque estaban escribiendo contra el gnosticismo. Estaban escribiendo contra estas corrientes que hay hoy por todo lado. Y una persona que no está clara en esto puede llegar, mis hermanos, lejos del camino. Dice aquí el escritor, lo que tocaron nuestras manos, lo hemos palpado, lo tocamos con nuestras manos. ¿Por qué? Porque fue escrito precisamente para que nosotros, para que los que leyéramos este mensaje, supiéramos que Yeshua no es solamente una imagen. Porque el gnosticismo dice eso. No, él es solamente una imagen, es como un fantasma. No, por eso lo palparon nuestras manos. Y Yeshua no es una imagen, él no es una nube, no es una apariencia. Yeshua es el Salvador encarnado, corporalmente, tiene cuerpo, se puede tocar, se puede palpar, se puede ver, se puede abrazar. Si no conocemos, mis hermanos, el trasfondo histórico en el que se desarrolló la primera comunidad de creyentes, esta carta, mis hermanos, será espiritualmente sublime y debemos entender el motivo de la redacción. Eso a mí, mis hermanos, me ayudó demasiado. Yo esto lo entendí hace unos 25 años. Entendí el problema del gnosticismo. Estudié eso para entender qué cosa era eso. Y hoy el Eterno quiere ayudarnos a muchos a salir, mis hermanos, y que esta mañana y que este programa quede ungido y bendecido para que muchos sean libres, mis hermanos, de este veneno del gnosticismo. Cuando vemos en 1.26 aquí de esta carta, primera de Yohanan 1.26, él dice, os he escrito estas cosas acerca de los que os engañan. Acerca de los que os engañan. Es decir, hubo alguien que engañó a los creyentes. Ya en ese tiempo estaba engañando a los creyentes. ¿Cuál fue la seducción? ¿Cómo es que los engañó? Aquí dice el escritor que en esto conocemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué es importante, mis hermanos, cada palabra, cada frase que ellos están hablando? Porque la misma herejía gnóstica decía que los mandamientos del Antiguo Testamento son un elemento restrictivo, que son muy primitivos, que ya no son necesarios para quienes están espiritualmente iluminados y redimidos en Yeshua. Mis hermanos, todo eso es parte del gnosticismo. Todo lo que usted oye hoy y lo que estamos hablando en esta serie de mega mensajes, mis hermanos, es de lo que el Eterno quiere limpiarnos. Y por eso cada mensaje no solamente tiene que oírlo, orar, para que la luz del Eterno llegue a nuestro interior. El gnosticismo superó audazmente a Yeshua, diciendo que él era solo uno de los muchos maestros. Igual como vimos con Roma. Roma tiene miles y miles de santos en el santoral católico. Y para ellos, su Cristo es uno más de los muchos. Bueno, el gnosticismo tiene el mismo pensamiento. Y en el gnosticismo dice que Yeshua es solo uno de los muchos maestros. Y hoy, mis hermanos, estos pensamientos se pueden escuchar en el movimiento de la nueva era que corre por todo internet, y estos movimientos corren por el cristianismo, por el judaísmo, por todo lugar. Estos movimientos, por ejemplo, hablan de los grandes maestros, entre comillas, y ellos dicen, por ejemplo, Buda, Mahoma, Krishna, y bueno, tantos maestros que ellos nombran, y ellos dicen que todos estos son los grandes maestros de la humanidad. Buda, Mahoma, Krishna, y que Yeshua es solo otro maestro de la humanidad, imagínense. Dicen que hay muchos caminos para llegar al Creador, que cada uno puede elegir su propio camino,
Pero ¿qué es lo que dice nuestro Padre a través de los escritos de Yohanan? En el capítulo 14, verso 6 dice, y Yeshua dijo, Enaná, yo soy el Elohim viviente, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va, no, nadie viene porque el Padre está en Yeshua. El Padre es Él. Y esta, mis hermanos, es una verdad bíblica muy importante que oponemos a todas las investigaciones del gnosticismo y la rechazamos. Todas las cosas que habla el gnosticismo y que usa las diferentes religiones para confundir a los hombres. Creemos, mis hermanos, creemos que hay un solo camino al Padre. Fuera del Mesías Yeshua no hay forma de conocer al Padre. Fuera de Él no hay cómo conocer a nuestro Padre. Fuera de Yeshua no hay revelación del Padre. El capítulo 14 de Yohanan, verso 9 al 11 dice, y Yeshua le respondió, cuando Filipo le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le responde, he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces, Filipos. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy dentro de mi Padre y mi Padre está dentro de mí? O sea que los dos, aquí está hablando de un ejat. El Padre está dentro de mí y yo estoy dentro de mi Padre. Las palabras que yo estoy hablando, no las estoy hablando de mí mismo, sino mi Padre que habita dentro de mí. Él hace estas obras. Créanme que yo estoy dentro de mi Padre y el Padre está dentro de mí. De otra manera, crean a causa de las mismas obras. La herejía del gnosticismo es que rechaza la única manera de conocer al Padre a través de Yeshua. Y si ahora nos enfrentamos a alguna idea sobre conocer a Elohim fuera de Yeshua, debemos entender claramente que esta es una enseñanza falsa. Y aquí el Eterno nos está diciendo lo más claramente posible. ¿Quién es el mentiroso? Sino el hombre que niega que Yeshua es el Mashiach. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mashiach. ¿Cuántos están diciendo eso? ¿Cuántos? No solamente en el judaísmo, en el mesianismo, en el cristianismo. ¿Cuántos están negando que Yeshua es el Mashiach? ¿Cuántos un día creyeron pero ahora ya no creen? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mashiach. Tal persona es el anti-Mashiach y está negando al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue al Hijo tampoco confía en el Padre. Quien confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Y ahora, hijitos, permaneced unidos con el Mashiach. Hijitos, permaneced unidos con el Mashiach, para que cuando se manifieste tengamos confianza y en su venida no nos apartemos de él avergonzados. Primera Yohanan 4, 1 al 4 dice, amados, no crean a todo ruach. Y aquí el Eterno quiere limpiar, mis hermanos, y proteger nuestros oídos. No crean a todo ruach. No crean a todo hombre que predica. Por el contrario, prueben los rujot para ver si son de Adonai. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De esto vamos a hablar también en un mensaje especial de los profetas, de estos falsos profetas. Pero ya aquí el Eterno me muestra cuál es el papel de él. Así es como reconocen al Ruach de Adonai. ¿Usted quiere conocer el Ruach de Adonai? ¿Quiere saber cuándo el Ruach de Adonai habla? Todo Ruach, todo hombre, toda mujer que reconozca que Yeshua HaMashiach vino en carne como un hombre verdadero, es de Adonai. Bendito nuestro Padre, mis hermanos. Porque tenemos su Ruach. Y todo Ruach que no reconozca a Yeshua no es de Adonai. De hecho, es el Ruach del anti-Mashiach. Ustedes han oído que viene. Bueno, ya está aquí ahora en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Adonai y han vencido a los falsos profetas
porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Padre, cuánto te agradecemos, nuestro Rey, cuánto te agradecemos, Padre, por tu palabra, cuánto te agradecemos, Padre, por tu encarnación, por tu manifestación, Padre, a esta tierra, por tu obra, por tu redención, por tu muerte, por tu resurrección, porque tú ascendiste, Yeshua, porque nos derramaste sobre nosotros tu Ruach, porque nos revelas tu palabra, Yeshua, porque podemos hoy proclamar nuestro Padre, que tú viniste en carne, que tú te hiciste hombre. Padre, esta gran verdad con la cual el enemigo ha luchado contra tu palabra, Padre, para desviar a los hombres por supuestamente otros caminos, pero hay un solo camino, nuestro Rey. Y te bendecimos por haberte revelado a nosotros. Manténnos, Yeshua. Edifícanos, edúcanos, nuestro Padre, para hacer tu voluntad. Beshem Adonai Yeshua Melech HaMashiach. Amén.